Seguimos con el Congreso, con este Congreso, esta segunda jornada. Te dije que había muchas cosas para compartir durante el día de hoy y sinceramente de aquellas que uno conoce es bueno poder entenderlas, profundizarlas, las que no es sorprendente realmente porque el nivel que estamos viendo durante este día es realmente muy alto. Creo que están cumpliendo las expectativas y las están superando ampliamente. Hablamos hace un rato de economías regionales y claramente si tenemos que hablar de economías regionales vamos a hablar de la vitivinicultura. Es fundamental y pensar justamente al sector como un sector estratégico y un sector que también es exportador, tiene muchas características y vinculada con lo que tiene que ver con los suelos argentinos, con esta producción desde primaria hasta industrializada. Por eso vamos a presentar en esta mesa vitivinícola del día de hoy a la presidenta de APROEM, que es la Asociación de Productores Oasis de Mendoza, y al empresario vitivinícola y miembro de Furdetra, Sergio Mastropascua, a quienes le damos la bienvenida, y será Sergio Mastropascua quien arranque con la disertación del día de hoy. Lo vamos a estar escuchando y después interactuando un ratito. Sergio, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por esta invitación a participar de este importantísimo, el primer Congreso Industrial del consenso nacional realmente. Bueno, yo, si me lo permite Gaby, mi colega, amiga, voy a dar una pequeña introducción sobre algunas características del sector para después ir a lo importante, que es lo que va a decir Gaby. Bueno, en la vitivinicultura es una actividad económica que se desarrolla en el país desde 1870 aproximadamente, fundamentalmente en la región de Cuyo. Cuyo concentra el 93% de la superficie cultivada del país, siendo las dos provincias productoras más importantes Mendoza y San Juan, Mendoza con un 70% y San Juan con un 23% aproximadamente. La Argentina es el séptimo productor mundial y primero en el hemisferio sur, productor de uvas y vinos. En este sector, el rol del Estado ha sido disímil. Hemos ido desde el intervencionismo más pleno hasta una plena desregulación que sucedió fuertemente en los años 90. A partir de la salida de la convertibilidad se estrechan los lazos entre los actores privados y el Estado. Se generan nuevos instrumentos para mejorar la competitividad y se genera una gran identidad del sector, culminando esto en la ley del vino argentino bebida nacional, que se sancionó allá por el año 2008, 2009, no recuerdo bien la fecha. Esta vinculación entre Estado y actividad privada se caracterizó por fuertes aportes económicos al vinícolas y por parte del Estado Nacional. Se buscó de esta manera la inclusión de los actores más vulnerables de la cadena, con resultados, como veremos, disímiles. Vamos a névolos en esto. A partir de diciembre del 2015, por la característica de la macroeconomía nacional decidida por el gobierno nacional de ese momento, estamos hablando del año 2015, 2019, gracias a la devaluación, la quita de retenciones a las exportaciones, la quita de subsidios a la energía y el gasoil, lo que se presentó como una panacea para las economías regionales, sobre todo vinculadas a la vitivinicultura, bueno, se comprobó a poco de andar que era una falacia, salvo, y esto es muy importante, salvo para los grandes grupos que ocupan las etapas de fraccionamiento, de distribución y de comercialización. Con esta macroeconomía en el periodo citado se profundizan
los problemas ya existentes, los problemas preexistentes a esa época. La vitivinicultura, como otros complejos agroindustriales de las economías regionales, es una actividad de clara concentración económica. Veamos algunos datos de esta concentración. El 45% de la tierra, por ejemplo, y por ende de la producción, corresponde a explotaciones con superficie superior a las 25 hectáreas, que se encuentra en manos de tan solo el 7% de los propietarios. Por caso, 21.000 productores proveen a no más de 700 bodegas nacionales la materia prima para hacer el vino y el mosto. El 80% del mercado interno, del cual el 40% lo es en tetrabric, es decir, en presentación en caja, el 28% es embotellado de bajo precio y el 17% es embotellado de precio medio. Los almacenes son los centros de distribución que hacen a la industria, es decir, a la venta masiva de vinos, desplazando en este sector, algo que no sucede en otros sectores económicos claramente, desplazando, como digo, fuertemente a los supermercados. La posición dominante y el claro abuso de esa posición dominante al poder formar precios y fijarlos para toda la cadena del complejo vitivinícola, lo ocupan solo 10 grupos económicos vitivinícolas, de los cuales solo 6 concentran el 70% del fraccionamiento y la distribución, siendo además, dando razón además al 60% de la totalidad de la exportación de la industria vitivinícola nacional. Perdón, con el agravante que estos sectores, al estar integrados, cortan los eslabonamientos productivos de la cadena productiva tanto hacia adelante como hacia atrás. Si tomamos la distribución del ingreso de la producción principal de vino, y tomemos como ejemplo, para 1 litro de vino de tetrabric, por ejemplo, vemos claramente la preponderancia de los grupos concentrados en la apropiación de dicho ingreso. El 50% del precio de venta de ese litro corresponde al comercializador, 50%. El 28% para el gran elaborador, el 14% para el fraccionamiento y apenas un 8% para el productor primario, que por supuesto con estos números tiene desde hace demasiados años ya ninguna utilidad, ninguna rentabilidad o lo que se llama rentabilidad negativa. Si el mismo análisis lo hacemos para la distribución de la renta de ese ingreso ya concentrado, vemos que el 61% es para el comercializador, el 37% para el fraccionamiento, el 0,4% para la elaboración y apenas el 1% para el productor primario. La diferencia actual entre el precio que paga el consumidor por 1 litro de vino genérico y lo percibido por el productor es de casi un 360% de diferencia, por supuesto en perjuicio de este último. La vitivinicultura argentina entonces es una estructura concentrada en sus principales etapas, que opera oligopólicamente en desmedro de 20.000 familias de pequeños productores y 115.000 trabajadores registrados con bajos sueldos. Esta es la realidad de la vitivinicultura argentina. Comparado con otras actividades de la región, son sueldos magros, por caso, comparados con la industria petrolera, por ejemplo, o de la energía, que también se desarrolla en estas regiones. En efecto, hay solo 2 empresas que acaparan la mayor parte del mercado nacional de vinos. Y es esta concentración brutal lo que constituye el problema principalísimo de la industria vitivinícola argentina, con sus efectos socioeconómicos nefastos sobre los territorios donde se provoca. Esto significa emigración de familias, emigración de jóvenes, etcétera, etcétera. No vamos a adentrarnos en eso. Ante este panorama, es imposible pensar que será solo el mercado y sus leyes de oferta y demanda, en esa definición de mercados perfectos, que no hay, la que resuelva una distribución de la renta y de la participación en el negocio tan inequitativa. La historia de la industria vitivinícola argentina ha demostrado
que cuando el Estado se retira de la industria, da lugar a la aceleración de los mecanismos de concentración y expulsión de los actores de la cadena. Es un hecho que, como dijimos, se agravó escandalosamente en el periodo 2015-2020, condiciones macroeconómicas, como dijimos, además de las que citamos, por la apertura de la importación de vinos y de insumos, la devaluación y los beneficios fiscales a grupos de inversores externos que querían entrar y entraron al negocio vitivinícola. La caída de los salarios nacionales en el mismo periodo analizado no contribuyó fuertemente a la disminución del consumo ya casi endémico en la actividad, bueno, por razones que son de distinta magnitud y distinto origen. Destacamos entonces el papel, en este análisis no muy halagüeño, destacamos sí la participación fundamental que tienen los organismos de ciencia y técnica nacionales, este caso INTA, caso universidades nacionales, generando un gran desarrollo aplicado a la cadena de valor vitivinícola, incentivando estas mejoras tecnológicas, la generación de una importante trama de proveedores privados en la industria vitivinícola. Proveedores que también están siendo afectados por esta falta de rentabilidad de la mayoría del sector. ¿Cuáles son a grandes rasgos las soluciones que a nosotros nos parece, o que a mí me parece, la hemos consensuado un poco con Gaby, debieran de la mano de consensos básicos entre el Estado y fundamentalmente el complejo PYME vitivinícola? Quiero destacar esto, entre el Estado y el complejo PYME vitivinícola. Es decir, cuando hablamos de vitivinicultura, hablamos fundamentalmente de actores pymes. Una de las soluciones, o alguna de las soluciones, podría ser fortalecer los instrumentos que funcionaron entre 2001 y 2015, revisándolos, por supuesto, como ya seguramente Gaby se va a despedir, fortalecer a nuestro juicio la Secretaría de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura de la Nación, por la característica que tiene la producción en manos de pequeños productores, que son familias de productores. Debe haber en el directorio del Instituto Nacional de Viticultura una integración, una fuerte integración y representación de los sectores pymes en su directorio, para que traigan la problemática pyme al directorio. Debe cerrarse absoluta y totalmente la importación de vinos, para defender, como en otros sectores, la industria nacional, y debemos bregar y trabajar juntos por la de nuevas herramientas, tales como políticas públicas productivas tendientes a fortalecer a los sectores más débiles de la cadena vitivinícola y a aquellos que alientan la innovación. Creemos que en este sector la innovación es muy importante. Celebramos en este sentido el trabajo que está haciendo el Ministerio de Producción de la Nación, de acuerdo a lo que comentaba ayer el señor ministro y a lo que hemos leído en la documentación del Ministerio, del plan 1.000 millones, que es la cifra a la que se pretende llegar o se ha llegado en la exportación de vino y en la producción fundamentalmente en la exportación de vino, pero queremos advertir la necesidad de que la herramienta haga hincapié sobre todo en las pymes vitivinícolas. En este momento se está discutiendo un nuevo plan estratégico vitivinícola en donde va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en el anterior. Es decir, dejar afuera a las pymes vitivinícolas y a los productores pequeños, que ya en número de casi de 8.000, 9.000 productores están fuera de todo beneficio dentro de este negocio. Debe crearse a nuestro criterio un fondo viñatero nacional que arraigue a las familias en las explotaciones agropecuarias. Se debe incrementar, como dice el documento del Ministerio de Producción de reciente publicación, se debe incrementar la sofisticación productiva, estamos de acuerdo, fundamentalmente
aquellas innovaciones que alienten tanto los productos como los procesos productivos. En este caso, para citar algunos ejemplos de productos que debieran, en donde se debiera innovar, es en el uso del resveratrol, un medicamento que es producido por los polifenoles de la uva, mayor cantidad de jugos concentrados a base de vides de uva, sin alcohol, que el mundo está pidiendo de alguna manera eso, coctelería a base de vino y destilados. Y en cuanto a los procesos, creemos que se debe digitalizar la ruralidad. Tienen una muy baja digitalización la ruralidad en Cuyo. Fomentar el e-commerce, la trazabilidad, es decir, para la mejora de la calidad, sobre todo en estos pequeños productores que no tienen la capacidad como empresas como para poder hacerlo, y por supuesto la diferenciación de productos. He querido ser breve y escueto en mi exposición y darle la palabra a Gabriela, a la doctora Lizana, para que exprese su opinión al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por permitirnos participar en este espacio tan importante para nosotros. Yo soy Gabriela Lizana, soy presidenta de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, que justamente el este de la provincia de Mendoza es el sector productivo más grande del país y uno de los más grandes del mundo. Representamos a un segmento, a un sector, a un eslabón de la cadena que es justamente el más débil, y yo he optado por llamarlo solamente actor social y no sujeto social, porque si bien planteamos reclamos y tratamos de presentar nuestras situaciones en general, no siempre somos escuchados. Casi que diría que el problema más grave que tiene el sector más débil es la invisibilidad del sector y de su problemática. Este sector no es un sector exportador. Nosotros no somos, básicamente, exportadores. Como dijo Sergio recién, tenemos que pensar que en la vitivinicultura las tres principales empresas, las primeras empresas en volumen, exportan el 25% del total. Y que 6 empresas solamente, las 6 primeras, exportan el 40% del total de lo que se exporta. Por lo tanto, cuando hay políticas para fomentar las exportaciones en volumen, no significa que eso mejore la exportación en cantidad de exportadores. Es muy probable, y generalmente sucede porque vemos este proceso de concentración, que lo que aumenta es esa participación de los grandes, es decir, se benefician de 3 a 6 empresas de 770 bodegas, que bien lo dijo Sergio recién. Entonces, bueno, nosotros no somos exportadores porque somos quienes les proveemos a los exportadores la materia prima. Tampoco somos fuertes en el mercado interno. El mercado interno, como bien lo manifestaba Sergio también, sufre una altísima concentración. Pensemos que las 4 primeras empresas que comercializan vinos en el país venden el 60% del volumen total. Quiere decir que cuando nosotros vamos, por ejemplo, al supermercado y vemos un montón de marcas, probablemente muchas de esas marcas correspondan a los mismos grupos económicos. Es decir, que de las 700 bodegas que mencionaba Sergio recién, por ahí solamente 4 concentran el 60% de la comercialización de los productos del mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que somos si no somos esto? Bueno, somos proveedores, somos productores de alimentos. Somos los productores de alimentos del país, como otras economías regionales, que voy a aprovechar para extenderme un poquito, ya que Sergio fue tan detallista en los datos que tenemos para la vitivinicultura. Nosotros somos quienes le proveemos esa materia prima a estos grandes comercializadores. Ahora, lo que no se ve y lo que no se dice, y es lo que nosotros tomamos como referencia, como para que se entienda que es un sector invisibilizado, es cómo se nos paga a nosotros. Se paga al productor que vende el producto a estas empresas, se le paga. Nosotros la cosecha la tenemos en febrero
y empezamos a cobrar desde junio a febrero del otro año sin ajustes por inflación. Es decir, que en un país como el nuestro, que generalmente está sometido a procesos inflacionarios, la pérdida real de nuestro ingreso es terrible. Ahora, otro problema que uno dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque estamos sometidos justamente a mercados poco transparentes. Nosotros no somos sujetos que estemos recibiendo, por ejemplo, ANR constantemente o que estemos, de hecho, por ejemplo, los ATP no llegaron hacia los sectores productivos, ¿no? Llegaron hasta las bodegas, pero no tuvimos esa ayuda. Tampoco recibimos planes para poder trabajar. Vivimos fundamentalmente y esencialmente, diría yo, de la rentabilidad de nuestro producto. Por lo tanto, cuando el problema que tenemos es en la formación de precios y en el abuso de posición dominante y en las formas de pago, esto nos excluye directamente del mercado. Y esto, pensemos que es fuerte, a ver, el sector productivo tributa fuerte, es un gran aportante de recursos. Estamos hablando de sectores productivos vitivinícolas y me animo a hacer referencia incluso al resto de las economías regionales del país. 8% del trabajo registrado del país corresponde a los sectores agropecuarios solamente, el 11% del industrial agropecuario. Quiere decir que entre los dos estamos aportando mucho trabajo al país que necesita tanto aumentar los índices de trabajo para disminuir los índices de desocupación. Entonces, como les decía recién, estamos sometidos a leyes de mercado injustas y falta de transparencia, y somos básicamente víctimas de comercio desleal y abuso de posición dominante. Entonces, en este país que tanto se habla en muchos casos de la necesidad de luchar contra el hambre, yo lamento informarles que nosotros tiramos alimentos. Las economías regionales del país tiran alimentos por falta de rentabilidad sostenida en el tiempo. Yo les voy a dar un dato para que empecemos a entender por qué tiramos alimentos y abandonamos propiedades. En 1990, por ejemplo, había 36.402 viñedos, propiedades. Hoy hay 23.668. Quiere decir que tenemos 13.000 viñedos menos en este periodo de tiempo, casi el 30% menos. Y lo que sinceramente creo que es por ahí peor es que según el Censo Agropecuario Nacional, ¿no? En 16 años se perdió el 25% de las explotaciones agrarias del país. Tenemos la mitad de las firmas existentes en 1998. Hay un fuerte proceso de concentración y menos población en los campos. Eso es lo que concluyó el Censo Nacional Agropecuario del año 2018. Entonces, por ahí nosotros vemos el interés que hay en otorgarle tierras fiscales para la producción de alimentos a un sector que yo les aseguro está más visibilizado que nosotros como productores, ¿no? Pero cuidado, porque la verdad es que el sector productivo nacional en este momento tira alimentos por falta de rentabilidad y vendemos por debajo de los costos. La clave del problema, vuelvo a decirlo y no nos cansamos de repetir esta palabra, ¿no? Es la falta de rentabilidad, que siempre obviamente se le atribuye a una excusa de un mercado que es poco transparente e imperfecto y que en realidad en lugar de eso tenemos comercio desleal y abuso, como lo hemos dicho. ¿Cómo lo podemos resolver? Un problema muy grave que tenemos es la falta de profundización de los estudios de las cadenas agroalimentarias del país. Este proceso de concentración en la producción de alimentos no es propio o exclusivo de la Argentina. Este proceso se ha dado como consecuencia de políticas neoliberales en todos los países en que se fueron aplicando, o sea, prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, se ha tratado de contrarrestar estos procesos porque fundamentalmente lo que se produce con esta concentración es un abandono sistemático de la ruralidad, es decir, la gente que habita en las zonas rurales, que además de no tener conectividad, pensemos que, por ejemplo, la conectividad de la agricultura es del 35%, ¿no? que tiene acceso a Internet. No hay conectividad, no hay accesos de calles o rutas apropiados para llegar. Muchas veces no tenemos los servicios que corresponden, la salud ni hablar. Más allá de todo eso, esa persona se queda en su hábitat natural, que es el interior del país, la zona rural,
y pelea por esto, pero tiene falta de rentabilidad sostenida, entonces lo que entendemos es que esta gente se traslada. Para luchar contra eso, Europa, por ejemplo, implementó la ley de mejora de la cadena agroalimentaria, código de buenas prácticas comerciales. Entonces, nosotros la verdad es que lo que estamos proponiendo son medidas para identificar a este actor, que es un actor pequeño y mediano productor, identificarlo, visibilizar la problemática, poder entender la situación en la que está, entender que no se va a invertir si no es rentable algo, sino que esto se abandona, y que crezcan las exportaciones en volumen no significa que estén beneficiando a un montón de empresas, por ahí son solamente 4 o 5 exportadores. Es importante que crezcan los exportadores en número, y ese debería ser el desafío, no las exportaciones en sí. Y por ahora, bueno, pretendemos mantenernos comunidades rentables y sustentables, que no tengamos que depender de subsidios o ayudas del Estado para sobrevivir. Para esto hemos fortalecido, y me parece muy importante destacar, y agradecer de paso también esta participación en estos espacios, porque nos hacen hacer visible nuestra problemática, y también intentamos tener espacios de representación gremial genuina, y en ese sentido tengo que destacar que estamos trabajando dentro de CAM en un sector que se llama CAME Unida, porque de esta manera podemos de alguna forma luchar por ponernos en tema de las políticas públicas del país. Muchas gracias. Bueno, muy bien, la verdad es que interesantísimo, muy interesante poder haber entendido la lógica de la vitivinicultura argentina, porque justamente, ¿no? Capaz que muchas veces la entendemos como un sector en donde están todos representados, pero claramente hay una realidad muy particular sobre el tema.